Bienvenidos, bienvenidas a este curso de Teología Contemporánea. Seguimos avanzando con los presupuestos y los antecedentes. En la sesión anterior nos concentramos en el periodo medieval, de manera específica en el escolasticismo, que como vimos se encargaba de establecer la relación entre fe y razón. De esa manera hubo dos propuestas principales, la de San Anselmo de Canterbury y la de Santo Tomás de Aquino. San Anselmo, por un lado, establecía que la fe precedía a la razón, y esto puede observarse de manera muy puntual en su obra titulada Proslogion, un texto que les recomiendo ampliamente. Por el otro lado, Santo Tomás de Aquino escribía que la razón precedía a la fe, y de él tenemos sus 5 vías del conocimiento de Dios. Es de una teología natural con un pensamiento aristotélico donde la lógica era el fundamento. En la vía media teníamos a San Buenaventura, uno de los grandes místicos e iniciadores de ese movimiento, que planteaba totalmente lo opuesto a ambos, tanto a San Anselmo como a Santo Tomás de Aquino. Lo que decía San Buenaventura era que la fe debía de experimentarse de manera personal por medio de la iluminación en la meditación de la palabra, considerando una experiencia a la persona de Dios. De esa manera él criticaba también a Santo Tomás de Aquino, diciendo que había hecho un pésimo milagro, el pésimo milagro de convertir la revelación de Dios, el vino de Dios, en la ciencia humana, el agua. Ahí haciendo referencia a la enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan, el primer milagro de Jesús, principio de milagros, donde convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Bueno, San Buenaventura retoma eso y critica de esa manera el planteamiento de Santo Tomás, porque ya desde ese momento se veía que el planteamiento de Santo Tomás de Aquino tendía hacia una racionalización de la fe. Y esto va a quedar como precedente para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, concentrándonos en la Reforma Protestante y el avance científico posterior. Pues bien, como ustedes ya saben, en la Reforma Protestante se levantó este monje agustino llamado Martín Lutero, clavando sus 95 tesis donde criticaba los abusos de la Iglesia Católica. Entre paréntesis, tenemos que tener presente que esa era la única iglesia cristiana. Si nosotros viviéramos en aquellos años y fuéramos cristianos, perteneceríamos a esa única iglesia católica. Y esto es importante de señalar porque muchas veces tendemos a pensar que en esa época había mayores opciones, que todo ello estaba pervertido, pero lo cierto es que durante todos esos años, y de manera especial en el medioevo, hubo cristianos en esa iglesia, la única iglesia. Bueno, precisamente lo que buscaba Martín Lutero era reformarla, no hacer su propia iglesia. De hecho, él estuvo en contra de que a sus seguidores, a su iglesia, a los miembros de su iglesia, les llamaran luteranos. Él estaba en contra de que se les pusiera ese título a los seguidores de Cristo. Debían de ser cristianos, no luteranos. Y bueno, es una cuestión que tenemos que considerar allí entre paréntesis. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Martín Lutero rompe el esquema fe-razón que en el escolasticismo se venía desarrollando. Lutero va a establecer precisamente que es solo la fe. Uno de los gritos de la Reforma, ustedes los recordarán, son 5 de ellos, solo la Escritura,
sola fide, solo la fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bueno, esa sola fe iba a tener repercusiones en la manera de hacer teología. ¿Por qué? Porque de cierta manera hacía a un lado la razón. No que no lo utilizara para hacer su exégesis, para hacer su investigación de los términos en hebreo o griego, para hacer su traducción, para desarrollar su sermón, su teología en contra de la teología tradicionalista que se había desarrollado en la iglesia institucional, no, sino que hacía a un lado la razón como medio de conocimiento de Dios. Por eso su expresión de solo la fe para salvación iba a tener ese impacto en el desarrollo científico. ¿Por qué? Porque de cierta manera permitía que la razón humana se desarrollara sin la tutela de la iglesia. Y esa fue una de las consecuencias de la Reforma Protestante. La razón humana se vuelve autónoma, ya no está bajo la tutela de la iglesia. Cuando vemos en la historia la manera en la que se entendía el universo durante el medioevo, era dictado por la iglesia. La iglesia no solamente tenía la verdad en cuanto a cuestiones de fe y dogma, sino también en cuanto a cómo se comprendía el orden físico. Por eso algunas de las explicaciones científicas de esos años que ya se venían desarrollando fueron rechazadas por la Iglesia Católica. Para señalar alguna de ellas, veamos lo siguiente. Primero tenemos a Copérnico, que vive entre 1473 y 1543. Noten la cercanía a el periodo de la Reforma Protestante. Le toca experimentar todos esos cambios en cuanto a la religión cristiana. Pero algo que hemos conocido en nuestros estudios de preparatoria, de bachillerato, es que Copérnico ya había observado un cambio en la manera de entender el universo. Mientras que la idea generalizada que se tenía era que la Tierra era el centro del universo, y esto por vía dogmática, es decir, a partir del análisis de los textos bíblicos del Génesis, se entendía que la Tierra era el centro de la creación, sin mayor descubrimiento científico, sin mayor estudio, análisis de los datos que se podían vislumbrar en los astros. Bueno, Copérnico, haciendo su estudio de los cuerpos celestes, se topa con que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. Y a esto se le denominó como la teoría heliocéntrica, la Tierra girando alrededor del Sol y además la Luna girando o orbitando alrededor de la Tierra. Un cambio muy importante porque ya señalaba el equívoco de la Iglesia en la manera en la que entendía la realidad física. También tenemos a Giordano Bruno, un monje que vivió entre 1548 y 1600. Giordano Bruno no fue un científico, pero a partir de la información científica que tenía, desarrolló una doctrina de un Dios que es completamente eterno y por lo tanto también infinito. De esa manera tendríamos una gran variedad de mundos infinitos en los cuales, decía Giordano Bruno, Jesús se habría manifestado y también habría buscado la salvación de la vida de los seres en esos mundos infinitos. Por supuesto, eso a la iglesia no les pareció y fue perseguido, huyó incluso a países protestantes y también ahí fue perseguido. Obviamente también dentro del protestantismo se tenían todavía o se mantenían las ideas
de esa época respecto a el planeta Tierra como centro del universo, al ser humano mismo como centro de la creación, y estas nociones de un Dios infinito que se revela en mundos infinitos buscando la salvación de seres en esos planetas, pues fue totalmente rechazada. Finalmente Giordano Bruno fue perseguido tanto por católicos como por protestantes y vivió sus últimos días encarcelado y murió bajo circunstancias bastante terribles. Luego, entre 1564 y 1642, vive Galileo Galilei, uno de los casos más emblemáticos de la oposición entre la Iglesia y el avance científico. Uno de los aportes de entre muchos que tuvo Galileo Galilei fue que determinó que la teoría heliocéntrica de Copérnico era totalmente cierta. Y esto fue posible por medio de su creación del telescopio. Y ahí vemos también cómo la tecnología unida a la ciencia puede aportar a la comprensión del universo y precisar la teología. Teología y ciencia siempre han de estar en diálogo. Y ya llegaremos a eso más adelante, pero ya desde el periodo medieval eso se empezaba a observar. Lamentablemente, la Iglesia católica, la Iglesia institucional, se negó a aceptar los hallazgos de Galileo Galilei, fue llamado por la Santa Inquisición y debido a su posición que tenía, no fue ejecutado, sin embargo, sí fue recluido, continuó sus días en prisión domiciliaria y fue uno de muchos de los científicos de esa época que fueron silenciados, o al menos se intentó silenciarlos, porque los hallazgos científicos que tenían consecuencia en gran medida de la Reforma Protestante, que había liberado a la razón de la tutela de la Iglesia, eran totalmente contrarios al dogma eclesial. Otros grandes de la época son, por ejemplo, Kepler, que vive de 1571 a 1630 y establece las tres leyes. También tenemos a Isaac Newton, que vive entre 1642 y 1727, con la ley de gravedad, entre muchos otros hallazgos científicos. Entre otras cuestiones, también resultado de la Reforma Protestante fue la manera de entender al ser humano político. Martín Lutero, por un lado, había distinguido entre el reino de Dios y el reino terrenal. Esto causaría bastantes problemas posteriormente a el pueblo alemán, que en esa época se fue uniendo, se fue estableciendo y fue adquiriendo identidad por la Reforma Protestante. Recordemos que Lutero, al ser alemán, pide apoyo de los príncipes buscando liberarse de la Iglesia romana, pues lo arropan, lo protegen, y entonces se vincula lo alemán con lo protestante. Y esto daría lugar a una identidad alemana luterana, naciendo de esa manera el nacionalismo alemán, que ya mucho más adelante lo recuperaremos, pero es necesario que ustedes ahí lo tengan en cuenta, esta distinción entre el reino de Dios y el reino de la tierra. Lo que enseñaba Lutero en esa distinción era que todo lo que tenía que ver con el gobierno terrenal no era incumbencia de la Iglesia. Mientras que por otro lado, Calvino establecía una vinculación entre el reino de Dios y el reino terrenal, entendiendo que la Iglesia debía de participar en el gobierno del Estado.
Otra cuestión que también generaría problemas mucho más adelante. Del Renacimiento surge el racionalismo, un periodo en el cual, como el nombre lo indica, la razón era el centro de la comprensión del universo, y el precursor de ese movimiento va a ser René Descartes o Descartes, que vive entre 1596 y 1650. Descartes realiza el aporte de distinguir entre lo pensado, el objeto, y el sujeto, que piensa ese objeto, y entre medio se encuentra el pensamiento. Lo interior, lo que está dentro del sujeto en su pensamiento, se le denomina lo inmediato, mientras que aquello que está fuera, los objetos, son mediatos y por lo tanto dudosos. Es decir, el conocimiento no se puede fiar de aquello externo a el ser, y por lo tanto viene la famosa duda metódica, en la cual se duda de todo lo externo a el ser menos de mi propio pensamiento. Por ello surgiría esta frase que ustedes bien conocen: cogito ergo sum, pienso, después existo. Y aquí también es necesario hacer esa aclaración, que no es primero el pensamiento y después, en una cuestión cronológica, la existencia, sino que ese después tiene que entenderse como una consecuencia, un por tanto. Pienso, por lo tanto existo. ¿Por qué? Porque no puedo dudar de mi propio pensamiento. Es algo interior, algo inmediato, algo de lo cual no puedo dudar. Al mismo tiempo, René Descartes decía: je suis une chose qui pense, ¿no? Yo soy una cosa que piensa, un sujeto pensante, distinguiéndose entre sujeto y objeto inanimado, objeto dudoso. Yo soy una cosa que piensa, una sustancia que piensa. Y ahí establece también una relación entre cosa y sustancia. Esta problemática que se había tenido tanto en la filosofía platónica como aristotélica, Descartes lo va a unir, lo va a considerar. La cosa es sustancia. El ser es un ser que piensa. El yo es inmediato, algo de lo cual no puedo dudar. Sin embargo, de todo lo externo he de dudar metódicamente para llegar a un conocimiento pleno de esas cosas externas. De esta manera viene su concepto de un ser divino. Se tiene la idea de un ser infinito, perfecto, infinitamente bueno, omnisciente y todopoderoso. Y ello responde a una realidad fuera de esa idea. En segundo lugar, el concepto de yo existo implica que mi existencia es contingente, no necesaria. Es decir, necesito de elementos para subsistir. De allí que ese ser infinito debe de ser fundamento de mi propia existencia. En tercer lugar, el pensamiento de la existencia de ese ser perfecto implica existencia. Y esta es la prueba ontológica de Dios. Ahora bien, esto ya establece dos existencias. Por un lado, la mía, de la que no puedo dudar, y la de Dios. En medio se encuentra la existencia de la realidad. En esa realidad se hallan tres sustancias. Por un lado, el yo pensante o pensamiento, que de cierta manera se vinculan. Por otro lado, la sustancia de Dios, y por otro lado se encuentra la sustancia que es la extensión, es decir, este mundo físico en el cual vivimos. Ahora bien, la extensión tiene una substancialidad geométrica. ¿Qué quiere decir Descartes con esto? Bueno, que al momento de examinar todos los cuerpos, las formas de las cosas, podemos reducirlas a figuras geométricas. De allí que el universo sea entendido matemáticamente. Se tiene en este planteamiento
un universo matemático. Esto da lugar a la mecanización de la vida. Es decir, si todo está ordenado geométricamente, matemáticamente, hay una serie de secuencias que llevan a la vida en sí como un mecanismo. De esa manera se empieza a entender el universo desde una perspectiva totalmente física, matemática, de modo que los sentimientos, las emociones, las pasiones e incluso todo aquello que está fuera de lo físico, es decir, lo metafísico, la misma noción de Dios, por ejemplo, queda fuera de ese universo. Y esto establecería también la base para la disputa que se va a desarrollar en la época moderna de fe y ciencia, poniendo al ser humano a elegir una y rechazar la otra. En síntesis, tenemos entonces que el protestantismo, al romper la vinculación fe-razón, permitió que ésta se volviera autónoma, teniendo total libertad, dando lugar al avance científico. Después de la Reforma, y a consecuencia de ella, viene este periodo de iluminismo, de racionalismo, en el cual la vida y toda la realidad ha de ser entendida por vía de la razón, dejando a un lado de ese orden físico todo aquello que no cupiera, como la idea misma de Dios. Sería el telón de fondo de la teología de la época moderna, lo cual estudiaremos en las siguientes sesiones presentando la teología liberal. Nos vemos a la que sigue. Gracia y paz.